Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 207. Después del concierto. Lutz, todos los clientes se han ido, dijo Mark. Tienes que darle un informe al maestro Beno, ¿verdad? En ese momento, Lutz se dirigió a la oficina de Beno en la parte de atrás de la tienda. Necesitaba informarle cuánto habían ganado con el concierto de Harspiel. El dinero traído del concierto ascendió a un total de 12 oros grandes, 8 pequeños y 6 grandes de plata. El beneficio total superó los 10 grandes oros después de restar varios gastos. Lutz revisó los totales que él y Rosemain habían calculado, y el ojo de Beno se estremeció ante los números sorprendentemente altos. Ni siquiera Lutz había esperado que ganara tanto. Rosemain le había pedido que imprimiera más antes del concierto, pero él estaba tan seguro de que ya tenían suficiente que había retrasado la producción deliberadamente. Realmente no esperaba que todo el material se vendiera. A veces es bueno equivocarse, supongo. Suena como si tuviéramos que planear un segundo concierto, dijo Beno, con la sonrisa confiada de alguien que planeaba ganar mucho dinero. Probablemente no habrá un segundo. El sumo sacerdote se enteró de que las ilustraciones se estaban vendiendo y se enfadó mucho con ella, explicó Lutz. El posterior gemido agónico de Beno le hizo dudar en explicar que Rosemain solo había sido descubierta porque imprimió el nombre de su taller en el reverso. Creo que le dijeron que nunca más vendiera mercancía como esa. Lady Rosemain le rogó que lo reconsiderara, incluso ofreciéndole una parte de los beneficios, pero él dijo que no necesitaba el dinero y se negó firmemente. Ferdinand ya tenía una fuente estable de ingresos como sacerdote en el templo, se le compensaba cada vez que ayudaba al archiduque o a la orden de caballeros a cumplir con sus deberes, y se le daba dinero cada vez que diseñaba o vendía una nueva herramienta mágica. Todo esto se sumaba a la riqueza que había heredado de su difunto padre. Para Ferdinand, una parte de los beneficios de las ilustraciones no era nada, no tenía ninguna necesidad de sufrir por las monedas sueltas. Los nobles sí que son algo, ¿eh? Puedes mostrarles más de 10 grandes oros de beneficio y aún así lo llamarán monedas de cambio, dijo Beno, claramente impresionado. Pero Rosemain también era una noble, y había maldecido a todos los ricos del mundo después de oír a Ferdinand declarar eso. Lutz no estaba seguro de cómo responder. Pero en cualquier caso, maestro Beno, con tanto dinero, no deberíamos tener problemas en Hase, ¿verdad? Eso es lo que más le preocupaba a Lady Rosemain. Ingo y su esposa, dueños del taller de carpintería del que Rosemain se encargaba exclusivamente para sus negocios, vivían actualmente en el monasterio de Hase, trabajando día tras día para asegurar que estuviera listo para los huérfanos. El propio padre de Lutz, Dave, también se dirigirá allí pronto, habiendo sido contactado por la compañía Gilberta. Incluso con la ayuda de los artesanos de Hase, Rosemain, Beno y Gustav no tenían suficiente gente en sus respectivos talleres, por lo que estaban reuniendo tantos carpinteros y constructores externos como podían. Es más que suficiente. Con este dinero, podemos preparar las cosas mucho más rápido, dijo Beno con un firme asentimiento. Acabamos de terminar de llevar las necesidades diarias a Hase, para que los artesanos puedan vivir allí mientras trabajan. Hay comida, leña y los materiales necesarios para hacer papel. No pasará mucho tiempo antes de que podamos llevar algunos sacerdotes grises y doncellas del santuario para hacer el lugar más habitable. ¿Cómo están las cosas en el extremo del templo? Lutz sacó y miró su díptico, en el que había escrito las palabras trabajadores seleccionados, entrenamiento iniciado, solicitud, preparativos de invierno, pegamento para cuero y palos para el cabello. El templo ha terminado de seleccionar a los sacerdotes grises y doncellas del santuario para ir a Hase, y actualmente los están entrenando como cocineros y trabajadores del taller. Quieren que les avisemos una vez que hayamos fijado una fecha para llevarlos.
También tengo una petición de Lady Rosemaine. Le gustaría usar una parte de las donaciones recogidas en el concierto para los preparativos de invierno, con la compañía Gilberta ayudando a carnicería y cosas así como hicimos el año pasado. Nadie vive cerca del monasterio de Hase, así que está considerando hacer pegamento de pieles allí. Habiendo recibido una petición de un noble, Beno asintió con una mueca. Bueno, nuestro alta y poderosa noble amiga nos ha dado una gran cantidad de dinero. También podría ayudar al templo con su preparación para el invierno. Con el asunto de los preparativos para el invierno resuelto, Lutz pasó con cierta vacilación al siguiente tema. Además, Lady Rosemaine ha dicho que le gustaría pedir más palillos para el pelo, y ha pedido que sigamos llevando a Turi a sus habitaciones. Turi no ha sido completamente educada en modales nobles, pero ¿qué piensa usted, maestro Beno? Era el trabajo de Beno decidir si podían seguir enviando a Turi a la hija adoptiva del archiduque como artesana de la compañía Gilberta. Reunirse una sola vez para una reunión era una cosa, pero las visitas regulares requerirían un comportamiento mucho mejor. Beno frunció el ceño y no respondió, así que Lutz presionó un poco más. Lady Rosemaine ha dicho que ella sugiere fuertemente que continuemos enviando a Turi allí. ¿Fuertemente? ¿Está diciendo que conocer a un plebeyo no puede rechazar a un noble? Beno preguntó con una mueca. Pero Lutz podía empatizar con cómo se sentía Rosemaine, así que tenía todo su apoyo esta vez. Creo que Lady Rosemaine no quiere perder ninguna oportunidad que pueda tener de verla. La única vez que puede verla ahora es cuando recibe sus palillos para el cabello, y eso solo sucede una vez por temporada como máximo. Los pedidos de palillos de pelo hechos desde su casa en el castillo o el barrio noble tampoco cuentan, ya que Turi no puede ir a estos lugares por razones obvias. Lady Rosemaine es consciente de todo esto. Sabía que su petición solo era factible cuando estaba en su despacho de la directora del orfanato. Además, Turi necesita un lugar para practicar sus modales como yo en el taller de Rosemaine. Ella no puede practicar en casa, al igual que yo. Beno se puso a pensar por un momento, y luego miró hacia arriba. Está bien, podemos llevarla con nosotros. Definitivamente necesita un lugar para practicar. Dile a Turi que considere esto como una oportunidad para mejorar sus modales, y que no debe abrir la boca fuera del cuarto oculto. 2 días después, Lutz, Beno y Turi fueron al despacho de la directora del orfanato. Una vez que Beno dio los saludos nobles estándar, Rosemaine ordenó a los 3 que entraran en su habitación escondida junto a Gil y Damuel. Su aura se suavizó drásticamente en el momento en que entraron, y mientras miraba a Turi con los ojos llenos de nostalgia, no gritó su nombre. Turi también permaneció en silencio. El contrato mágico les prohibió dirigirse como familia, y Beno no le había dicho a Turi que aún podía hablar. Mientras los 2 se miraban, Beno miró fijamente a Turi como un instructor. Turi, nadie te va a criticar por aflojar un poco en esta habitación, pero tienes que ser educada. Tienes que aprender a interactuar con los nobles en algún lugar, así que considera este lugar como un lugar donde puedes desordenar un poco sin consecuencias. Turi asintió con la cabeza, una expresión seria en su cara. Había aprendido mucho sobre modales y habla en la última temporada en su ferviente intento de convertirse en una artesana lo suficientemente hábil para conocer a Rosemaine, pero no era lo suficientemente buena para interactuar con seguridad con la mayoría de los nobles. Ni siquiera Lutz lo era, por lo que no podía ir al barrio noble. Rosemaine, si quieres seguir haciendo que Turi entregue tus pedidos de palillos para el cabello, entonces ayúdala a aprender mientras esté aquí. Ella no está presentable al público en absoluto todavía. La expresión de Rosemaine se tensó. Hizo un gran asentimiento, y luego se giró para mirar a Turi al otro lado de la mesa. En ese momento, Turi nerviosamente sacó un paquete de tela de una caja de madera, lo abrió, y luego puso los palos de pelo uno al lado del otro en la mesa. Rosemaine levantó una mano para detenerla. No debes apresurarte, Turi. Relájate y tómate todo el tiempo que necesites. De hecho, permítame demostrarle cómo debe hacerse. Observa atentamente, porque he sido enseñada por las experimentadas esposas de los archinobles, dijo Rosemaine, devolviendo los palillos para el cabello a su caja antes de tirar de ella. Luego respiró profundamente, y una vez más, toda su aura pareció cambiar en un instante.
Tocó la tapa de la caja con una sonrisa cálida y pacífica. Cada movimiento que hizo fue cuidadoso y preciso, pero sus pálidos dedos se movieron con una gracia increíble. Abrió lentamente la caja, siguiendo un ritmo practicado que atrajo la atención de todos y se centró en sus manos. Luego sacó el contenido con ambas manos y desenterró la tela tan suavemente como un chorro de agua en movimiento. ¿Qué demonios? Nunca antes Lutz había visto movimientos tan elegantes. Todo lo que hacía era abrir una caja y sacar su contenido, pero lo hacía tan suavemente que él no había oído ni un ruido cuando bajó la tapa. La tela casi parecía desplegarse por sí sola, y las barras de pelo que ahora descansan en las pequeñas y blancas puntas de los dedos de Rosamund parecían más elegantes con solo estar en contacto con ella. Lutz acababa de ser testigo del impacto que podía tener la forma en que se trataba algo en lo que parecía de alta categoría, y fue tan impactante para el que sintió como si le hubieran golpeado en la cabeza. ¿Qué piensas? Rosamund preguntó. Lutz no tenía ninguna duda de que ella estaba en un nivel completamente diferente al suyo. Habían comenzado en el mismo punto, por supuesto, y Lutz incluso había estado trabajando duro para mejorar sus modales, pero todavía no estaba ni siquiera cerca de ella. Parecía imposible que ella pudiera haber crecido tanto en una sola temporada. Benno también parecía impresionado. Seguro que pareces un archinoble cuando haces eso. Debo decir que me sorprende que hayas aprendido tanto en tan poco tiempo. Incluso si tienes buenos maestros, no se consigue esa habilidad sin un montón de trabajo duro. Me imagino que ustedes dos ya pueden adivinar esto por su cuenta, pero arreglar sus movimientos así después de haber crecido haciendo otra cosa no es fácil. Estaba bastante desesperado por aprender ya que el sumo sacerdote me había ofrecido las llaves de la sala de libros como recompensa, dijo Rosamund con una sonrisa. Todo el mundo se rió un poco, pero ella había puesto un gran esfuerzo en sus estudios y los resultados lo hicieron evidente. Lutz necesitaría entrenarse tanto si quería convertirse en un comerciante capaz de hacer negocios con ella. Turi, intenta copiar lo que Lady Rosamund acaba de hacer, instruyó Benno. Turi comenzó a sacar los palitos de flores mientras hacía lo mejor para copiar lo que Rosamund había hecho, y aunque sus movimientos eran un poco rígidos, seguían siendo mucho mejores que los que había hecho momentos antes. Tener un ejemplo para tratar de replicar en su cabeza hizo una gran diferencia. Mientras tanto, Lutz cerró los ojos y trató de recordar cómo se habían movido los dedos de Rosamund. Repitió lo que había visto una y otra vez, tratando de quemar la imagen de sus elegantes dedos blancos en su cerebro. Voy a necesitar practicar demasiado para poder moverme así, pensó para sí mismo. Antes de que se diera cuenta, Turi había alineado todas las flores de colores de la mesa. Lady Rosamund, si desea un palillo de pelo ceremonial, entonces le sugeriría uno que use flores más grandes y extravagantes, dijo Benno, haciendo que Turi repitiera sus palabras. ¿Qué piensa de estas? Si las hacemos del color divino del otoño, y creo que le sentaría bien al cielo nocturno que es tu pelo. Lutz nunca había tenido a Benno como profesor de larga duración, ni había visto a Benno hacer negocios con clientes del barrio noble. Por esta razón, estaba totalmente concentrado en ver a Benno hacer negocios con Rosamund, su cliente noble. Gil hacía lo mismo. Una perspectiva válida. Prefiero las flores que se acercan más a este tamaño, pero me gustaría que sus pétalos se movieran como lo hicieron en el último palillo de pelo. Me alegra saber que le ha gustado. En ese caso, haremos flores de este tamaño en el color divino del otoño. En una conversación posterior, se pusieron de acuerdo en que la espiga de la flor era amarilla oscura y los pétalos amarillos claros, pero la forma en que se hablaban no se parecía en nada a la que Main y Benno solían utilizar para discutir las cosas. Era un noble y humilde comerciante el que hablaba, y ambos ponían caras que Lutz no reconocía en absoluto. Solo entonces Lutz se dio cuenta de que Rosamund había estado relajada y despreocupada incluso fuera de la habitación oculta. Estaba seguro de que algún día podría alcanzarla, pero ahora sabía que estaba equivocado. Después de una sola temporada, Rosamund llevaba la cara de la hija adoptiva del archiduque. No sería fácil alcanzar su nivel en absoluto. ¿Y qué hay de las otras flores, Lady Rosamund? ¿Qué color le gustaría para ellas? Preguntó Benno, refiriéndose a las flores más pequeñas del palillo del pelo. Rosamund inclinó la cabeza y puso una mano en su mejilla, y luego miró a Turi con una sonrisa.
Dado que se trata de un palillo de pelo de otoño, creo que sería lindo que hubiera adornos de frutas junto a las flores. Por favor, diseña un adorno que recuerde a un abundante bosque otoñal. Parecía que esto era algo de lo que ya habían hablado cuando eran hermanas, ya que Turi simplemente asintió con la cabeza y escribió frutas de otoño en su díptico. Su escritura era todavía demasiado tosca para que cualquiera menos ella pudiera leer, pero dado que el año pasado ni siquiera sabía leer, era un progreso impresionante. ¿Yo también estoy progresando?, se preguntó Lutz. Pensó que lo había hecho. Todo el mundo decía que lo estaba. Pero, sin embargo, un sentimiento de inquietud se extendió por su pecho. Ni siquiera las grandes reservas de riqueza pueden garantizar la oportunidad de aprender a comportarse como un noble. La experiencia que estos jóvenes han adquirido hoy en día no tiene precio. Estoy seguro de que les ayudará enormemente en su crecimiento. Lady Rosamine, le doy las gracias de todo corazón, dijo Beno, antes de arrodillarse a pesar de que estaban en la habitación oculta. Al ver eso, Lutz y Turi lo copiaron, arrodillándose de la misma manera. Rosamine había dicho antes que la gente no cambiaba tan fácilmente, e incluso Beno había afirmado que seguía siendo la misma persona por dentro. Pero incluso si eso era cierto, incluso si la gente seguía siendo la misma en el interior, Lutz podía sentir que se formaba una brecha más grande de lo que había esperado entre él y Rosamine. Había aflojado en su entrenamiento, asumiendo que ella no cambiaría tanto, pero durante ese tiempo ella se había alejado aún más de su alcance. Lutz podía sentir el sudor frío corriendo por su espalda. La cantidad de trabajo que he estado haciendo no va a cortarlo más. Tengo que esforzarme aún más. Capítulo 208. Ser el caballero de mi hermana pequeña. Desde la perspectiva de Cornelius. Mamá dijo que tenía noticias importantes y nos reunió a Eckhart y a mí en la mesa para discutirlo con el té. La noticia era lo suficientemente importante como para justificar el uso de herramientas mágicas de bloqueo de sonido, y cuando nos dijo lo que era, no podía creer lo que oía. ¿Tienes la intención de acoger a una chica criada en el templo?, exclamé, levantándome de la silla por reflejo, pero mamá simplemente me hizo un gesto para que me sentara sin criticarme por mi grosero arrebato. Una vez que me senté de nuevo, ella asintió con una expresión seria. Sí, Cornelius. Será bautizada como la hija de Karstedt y mía. Luego, será adoptada por Auberenfest. ¿Auberenfest está adoptando a una niña criada en el templo? No fue fácil para mí creer que una niña que iba a ser adoptada por el archiduque se hubiera criado en el templo, ni tampoco fue fácil para mí aceptar que pronto se convertiría en mi hermana pequeña. Todo estaba sucediendo demasiado de repente. Miré a Eckhart confundido, esperando que compartiera mi reticencia y expresara su propia desaprobación, pero parecía que ya la había aceptado. Sus ojos azules se arrugaron con una sonrisa cuando empezó a contarme sobre nuestra futura hermana pequeña. Rosamine tuvo mucho que ver con la caída en desgracia de Lady Verónica. Es la hija de mi padre, a quien puso en el templo bajo la protección de Lord Ferdinand. Tiene el pelo azul oscuro que parece ser bendecido por el dios de la oscuridad, complementando sus ojos dorados que parecen ser bendecidos por la diosa de la luz. El archiduque decidió adoptarla al oír hablar de su enorme cantidad de maná. ¿De qué hablas, Eckhart? Padre nunca tuvo una hija. Empecé, pero madre me cortó. Ella es la hija de Rosemary. ¿Rosemary? ¿La tercera esposa de mi padre? No podía creerlo. El aire se volvía veneno cada vez que las segundas y terceras esposas de mi padre se involucraban. Y lo normal era que hicieran un concurso de sparring verbal que siempre dolía escuchar. Sus familias también estaban involucradas en la disputa, y madre siempre luchó para actuar como árbitro entre ellas. ¿Padre tiene la intención de traer la discordia a nuestra familia otra vez? Reclamaremos que es mi hija para evitar eso. Espera un segundo. ¿Recuerdas lo horrible que era esto antes de que Rosemary subiera la escalera, verdad? Las cosas están finalmente en paz, y ahora quieres traer a la hija de Rosemary a la finca principal, como tu propia hija, nada menos. Esto es como una pesadilla. La segunda y tercera esposa de mi padre vivían en edificios separados de la finca principal, así que rara vez las veía. Esa era la única razón por la que me las arreglé para soportar su disputa.
Pero si esta nueva chica iba a ser tratada como la hija de mi madre, entonces viviría en el edificio principal antes de mudarse al castillo. No tienes que preocuparte tanto, Cornelius, dijo Eckhart. ¿Y eso por qué, Eckhart? Puede que a ti y a papá les parezca bien, ya que son adultos y tenéis habitaciones en otro sitio, pero yo me quedaré aquí viviendo con ella. Como guardias de la familia del archiduque, Lamprecht y padre tenían habitaciones en los cuarteles de los caballeros, mientras que Eckhart había volado el nido y ahora era dueño de su propia casa. Yo, por otro lado, no tenía a dónde correr. Miré a Eckhart, y él me miró fijamente. No aprecias el significado de que haya sido entrenada por el mismo Lord Ferdinand, dijo Eckhart. Nunca la enviaría aquí si no fuera ya una hija modelo de un archinoble. Lamprecht y yo la vimos realizar el ritual de curación durante la última misión de exterminio de Trombe, y fue una visión bastante impresionante. Bueno, creo que ves a Lord Ferdinand demasiado bien, hermano. Sabía que me regañarían por decir eso en voz alta, así que me guardé mis quejas. Eckhart ponía a Ferdinand demasiado alto, y me había dicho muchas veces lo bueno que era. Pero, debido en parte a mi edad, nunca había conocido a Ferdinand, así que este elogio ilimitado no significaba mucho para mí. Además, si era tan asombroso, debería haberse deshecho de Verónica, antes de que lo obligara a entrar en el templo. Debo decir, querido Eckhart, que tu confianza en este asunto trae mucha paz a mi corazón. Oh, y por cierto, Cornelius, servirás como guardia de Rosemain. Madre, por favor no decidas esas cosas por tu cuenta. No quiero ser un sirviente de nadie de la familia del archiduque. Debería saberlo. Padre servía a un Aug que había sido esencialmente una marioneta para su madre, la vida de Eckhart se balanceaba por todos lados por los altibajos de su lord, y Lamprecht pasaba cada día sufriendo bajo su egoísta maestro. No quería soportar un destino así, y se lo había dicho a su madre una y otra vez. ¿Por qué me dijo que protegiera a un miembro adoptado de la familia del archiduque que ni siquiera conocía? Ninguno de los dos tiene elección en el asunto. Hay muy pocos caballeros que estarían dispuestos a proteger a Rosemain. Nadie sabía aún qué clase de chica era Rosemain, o cómo la caída de Verónica afectaría a Florencia y a la familia Leisegang. Por esa razón, aparentemente necesitaban un caballero que tuviera un estatus lo suficientemente alto para servir al archiduque, pero que tampoco estuviera demasiado involucrado en ninguna de las dos facciones. También estaba el hecho de que, ya que Rosemain se convertiría en la sumo obispa, el caballero tendría que ser alguien que estuviera dispuesto a entrar en el templo. Una vez que estos criterios fueron tomados en cuenta, realmente no había muchas opciones. Sí, de ninguna manera hay caballeros femeninos que estén dispuestos a ir al templo. Por supuesto, también está el hecho de que me gustaría que al menos un miembro de nuestra familia se quedara con ella mientras está en el castillo. Puedes dejarla cuando tenga edad suficiente para elegir a sus propios sirvientes, pero te pediré que la cuides durante 2 o 3 años. La caída de Verónica había enviado temblores por todo el barrio noble. Era obvio que queríamos toda la información posible sobre los asuntos de la familia del archiduque, y si se unía a su casa como hija de mamá, queríamos estar en contacto con ella para estar informados de su situación en el castillo. Y además estaba el hecho de que yo era el único de la familia que aún no tenía un maestro. Como un verdadero archinoble, no me correspondía negarme. Asentí en silencio, guardando mi insatisfacción en mi pecho ya que no podía quejarme más. Fue con esa insatisfacción aún agitada dentro de mí que conocí a mi nueva hermana pequeña Rosemain por primera vez. Eckhart tenía razón cuando dijo que ella había sido criada bien a pesar de haber sido educada en el templo. De hecho, parecía tan bien educada como yo esperaba para la hija de Rosemary, una noble. A pesar de no haber sido bautizada todavía, por alguna razón se le había dado un anillo que podía expulsar maná, y fue capaz de dar un saludo noble apropiado. Elvira, respecto a la futura educación de Rosemain. Una vez que terminaron de intercambiar saludos, Ferdinand fue directo al grano. Rosemain era el tema de conversación, pero no podía hacer ninguna contribución por sí misma ya que era solo una niña. Se encogió en su silla, sin tener a dónde ir, y pude ver sus manos temblando un poco en su regazo. Mis condolencias. Una niña criada en el templo había sido llevada a una finca archinoble de la nada para ser adoptada por el archiduque.
cualquiera estaría nervioso. La dura sonrisa que forzaba en su joven rostro, sin duda contradecía la inmensa presión que sentía bajo la superficie. Pero los adultos estaban tan absortos en su conversación, que no le prestaban atención a lo ansiosa que estaba, por estar en un nuevo y extraño lugar. Podría también ayudarla un poco. Pensé eso antes de llamarla y decir: Rosamine, parece que vas a tener mucho trabajo después de esto. ¿Crees que serás capaz de manejarlo? Haré todo lo posible para convertirme en una hermanita de la que puedas estar orgullosa, Cornelius. Ya he hecho una promesa a Ferdinand y Sylvester, así que el fracaso no es una opción para mí, respondió. Aunque su voz dejaba claro que Rosamine era todavía muy joven, había una feroz determinación en sus ojos dorados, como nunca hubiera esperado de una niña. No tenía ni idea de la promesa que había hecho a Ferdinand y al archiduque, pero podía decir que era algo significativo. Algo que tenía que cumplir. Algo que le exigía avanzar sin mirar atrás. Sus ojos dorados se parecían a los de un caballero que había jurado proteger a su lord, lo que hizo que me gustara al menos un poco más. Me gusta ver ojos así. Sabes, no creo que tengas mucho de qué preocuparte. Sé que estaré orgullosa de tenerte como mi hermana pequeña. Los ojos de Rosamine se abrieron de par en par, y una sonrisa feliz se extendió por su rostro. Te agradezco mucho, Cornelius. Se veía mucho más linda cuando estaba feliz que cuando estaba nerviosa. Dejé escapar un suspiro de alivio al verla relajarse, en cuyo momento sentí la mirada de alguien sobre mí. Me giré y me puse en contacto con un Ferdinand sonriente. Es bueno ver que ustedes dos se llevan bien, dijo, sin duda habiendo planeado que esto sucediera. Su mirada engreída me molestó un poco, pero como un verdadero noble, sonreí y no le presté atención. La educación aristocrática de Rosamine comenzó a la mañana siguiente. Su agenda estaba llena de estudios durante todo el día, y aunque hubiera sido necesario, era una cantidad brutal para una joven como ella. Yo habría vomitado mis manos y me habría rendido en su situación, pero Rosamine no dijo ni una palabra de queja, y en su lugar solo cumplió sus tareas una por una. Su talento tanto para aprender como para tocar al jarspiel era impactante, y los tutores que le contaron a mamá sus resultados la llenaron de elogios. La propia Rosamine se quejaba de que le costaba recordar los nombres de los nobles, pero los aprendía tan rápido que apenas parecía que le costaba nada. Podía decir que era muy inteligente. Ferdinand había estado muy preocupado por su lenguaje y por cómo se comportaba, pero con madre entrenándola, actuaba cada día más como una noble. Incluso cuando estábamos comiendo, podía verla concentrada en sus manos mientras intentaba dominar la etiqueta de la comida. Madre, ¿Rosamine sigue estudiando? Pregunté, recogiendo la taza de té que mi asistente me había preparado cuando mi madre me invitó a la mesa. Acababa de llegar a casa de mi entrenamiento como aprendiz de caballero, pero Rosamine todavía estaba en su habitación. Madre asintió con la cabeza. Sí, así es. Creo que Rosamine está poniendo todo en sus estudios para que pueda adquirir las llaves de la sala de libros. Es muy fácil ver lo dedicada que es. Cada día muestra claros signos de mejora, y sus talentos hacen más que claro por qué llamó la atención de Lord Ferdinand. Tendrás que trabajar muy duro para estar por delante de ella, Cornelius. De lo contrario, te avergonzarás mucho cuando vuelvas a la Academia Real con ella, dijo madre con una sonrisa complacida mientras sorbía su té. Ferdinand visitaba cada 2 días para ver cómo estaba Rosamine, lo que hizo maravillas en el estado de ánimo de mamá y a su vez hizo que papá volviera a casa con más regularidad. Madre y padre generalmente se trataban fríamente debido al drama entre esposas, pero ahora hablaban con normalidad. Todo lo que hablaban era en relación con el bautismo de Rosamine o su educación, pero aún así, era un alivio ver que no se atacaban mutuamente. También estaba el hecho de que, una vez que Lamprecht se había convertido en el sirviente de Wilfrid, mamá no tenía a nadie en casa para hablar excepto a mí. Pero ahora hablaba con Rosamine sobre belleza y tendencias de moda. Como era de esperar, le resultaba mucho más entretenido hablar con otra chica, y a menudo los encontraba a ambas discutiendo ansiosamente sobre Ferdinand. Había sido cauteloso sobre otra chica que se uniera a la familia ya que solo había tenido hermanos y la segunda y tercera esposa de mi padre no habían sido más que problemas para mí, pero no podía negar que su presencia aquí estaba teniendo un verdadero impacto positivo.
Entonces, Cornelius, ¿qué piensas de estos dulces? El chef personal de Rosemain conoce muchas recetas inusuales, y acaba de empezar a intercambiar con nuestro propio jefe de cocina. Los dulces de aspecto extraño se conocían aparentemente como galletas. Tenía un poco de hambre después del entrenamiento, así que, por curiosidad, mordí uno. Era crujiente y tenía una cómoda cantidad de dulzura, lo que lo hacía muy fácil de comer, tan fácil, de hecho, que me encontré comiendo más y más mientras escuchaba a mi madre hablar. Actualmente estoy priorizando las recetas que puedo servir en las fiestas de té, pero en algún momento me gustaría cambiarlas por platos principales también. Siempre he sido un fanático de los dulces sabrosos y la comida deliciosa. Honestamente, se siente muy bien tener una hermanita tan talentosa. No tenía la más alta opinión de los nobles criados en el templo que habían regresado en masa a la sociedad después de la purga de la soberanía, pero tal vez Rosemain era totalmente diferente a ellos dado que había sido puesta bajo la custodia de Ferdinand. La forma en que hablaba del templo también era muy diferente a la de los demás. Aparentemente era un lugar muy formal con muchas restricciones. Desayuné en la segunda campana, luego repasé mi horario del día con mis asistentes cuando terminé. Después de eso, practiqué Harspiel hasta la tercera campana, en cuyo momento me dirigí a las habitaciones del sumo sacerdote para ayudar a Ferdinand con su trabajo. Las matemáticas son mi especialidad. Oh sí, tu tutor de matemáticas tuvo muchos elogios para tu habilidad. El almuerzo era a la cuarta campana, después de lo cual memorizaba versos religiosos para los rituales, visitaba el orfanato como directora del mismo, convocaba a los comerciantes a mis aposentos, o si tenía tiempo libre después de eso iba a la sala de libros del templo. Por lo que pude ver por lo que dijo Rosemain, no podía salir del templo libremente para, digamos, visitar la casa de una amiga con sus padres, y estaba demasiado débil para correr por ahí fuera. Una chica tan joven que no tiene nada que hacer en su tiempo libre, pero leer en silencio en una sala de libros. Eso sí que es una tortura. Como alguien a quien le gustaba reunirse en el bosque de los nobles y el ejercicio que recibía de mi aprendiz de caballero, no podía evitar mostrarle más del mundo exterior. Rosemain, ¿hay algo que quieras hacer? Una vez que hayas terminado todas las cosas que necesitas hacer antes de tu bautismo, te llevaré a donde quieras ir, dije, y Rosemain sonrió. ¿De verdad? Quiero ir a la sala de libros y leer algunos libros, entonces. No, no. No en la sala de libros. ¿Algún otro lugar? Dije que la rechazara rápidamente. Inmediatamente me frunció el ceño, dejó que sus ojos vagaran por la habitación un momento, y luego me miró con lágrimas en los ojos. Lo siento, Cornelius, pero es todo lo que se me ocurre. Por supuesto. El único respiro real que le dieron fue la sala de los libros, así que por supuesto no sabe a dónde más iría. Eso no es nada bueno. No puedo dejarla con Ferdinand si nunca la va a sacar del templo para nada más que para trabajar. Tengo que ayudarla yo mismo. Ríndete. Algunos planes están condenados a fracasar. Ferdinand me rechazó en el momento en que sugerí llevar a Rosemain fuera a jugar, y quizás debido a su debilidad. Incluso llegó a decirme que no la llevara fuera a menos que pudiera hacer magia curativa y mezclar pociones curativas para ella. Entiendo, pero ella ha terminado todo el trabajo que tenía que hacer antes de su bautismo. Creo que necesita algo de tiempo para descansar y divertirse. Necesita ver el mundo fuera del templo. Un lugar donde Rosemain pueda disfrutar sin ponerla en riesgo. Su única opción sería la sala de libros de su finca, entonces. Todavía tendrá que vigilarla de cerca, pero será una oportunidad perfecta para acostumbrarse a servir como su caballero. No estaba seguro de lo que esperaba que hiciera si ella solo iba a leer libros, pero Ferdinand afirmó que sería un buen entrenamiento y comenzó a enseñarme a vigilar su ritmo de caminar en el camino a la biblioteca, así como la longitud del libro que estaba leyendo y cómo confiscárselo. Sé que está débil y todo eso, pero ¿realmente tenemos que ser tan precavidos cuando solo lee libros en el interior? Si todo lo demás falla y la situación se descontrola, avísame con una ordonance. Al día siguiente, llevé a Rosemain a la sala de libros de nuestra finca, aunque todavía estaba confundido por lo neuróticas que parecían las instrucciones de Ferdinand. Si me preguntas, no había nada divertido en esa sala de libros llena de nada más que libros duros y documentos aburridos.
Hubiera preferido llevar a Rosamund fuera, pero hacerla feliz era lo más importante aquí. Cuando le dije a Rosamund que Ferdinand le había permitido visitar nuestra sala de libros como recompensa por haber terminado su trabajo, me miró con la sonrisa más feliz que había visto en mi vida. No puedo creer que esta finca tenga una sala de libros. Desde el fondo de mi corazón, me alegro de haberme unido a su familia. Me alegro de haber terminado mi trabajo tan rápidamente. Alabados sean los dioses, declaró, asumiendo de repente la postura de rezar. Realmente se crió en el templo, pensé para mí mismo en el desconcierto antes de extender una mano. No pude escoltarla adecuadamente debido a que soy mucho más alto que ella, pero al menos pudimos tomarnos de la mano mientras caminábamos juntos lentamente. seguro que te gusta exagerar, ¿eh? Hay muchas cosas por ahí que son más divertidas que la sala de los libros. No hay nada que encuentre más divertido que los libros, Cornelius. Los ojos dorados de Rosamund parpadeaban de pura alegría, y mientras hablaba, se aceleró para caminar más rápido de lo normal. Debía estar muy ansiosa por visitar la sala de libros. ¿Tanto te gustan los libros, Rosamund? Sí. Me encantan. ¿Qué clase de libros hay en esta sala de libros? Deben ser diferentes a los del templo. Rosamund dijo, con más energía que de costumbre. Entonces, cuando llegamos a la sala de libros, de repente se desmayó justo delante de mí. Había estado sonriendo y hablando como de costumbre, pero de la nada sus rodillas se desplomaron y cayó al suelo, donde dejó de moverse por completo. ¿Qué? ¿Qué? Mi mano seguía agarrándola de ella y, por patético que fuera, todo lo que podía hacer era entrar en pánico. Me quedé atrapado allí tambaleándome por un momento hasta que recordé que Ferdinand me había dado permiso para llamarlo. Rápidamente saqué mi cinta y le envié un ordonnance, creyendo que estaba en el templo. Lord Ferdinand, Rosamund perdió el conocimiento y se desplomó de la nada. No es sorprendente. Es posible que se haya golpeado la cabeza, así que tenga cuidado de no moverla bruscamente. Ferdinand voló en su bestia alta justo después de enviar su respuesta. Revisó a Rosamund, le dijo a un asistente que la llevara a la cama, y luego en silencio me miró. Te advertí repetidamente que tuvieras mucho cuidado ya que Rosamund está débil y enferma, pero imagino que no me tomaste en serio. Pensaste que estaba siendo neurótico y sobreprotector, por lo que no la detuviste cuando aceleró emocionada en el camino a la sala de libros, ¿no? Tienes toda la razón, dije con tristeza. No tenía espacio para protestar en absoluto, ni en mis sueños más salvajes había pensado que ella se desmayaría solo por caminar por el pasillo. Así de mala es su salud, por eso, salir afuera está, fuera de discusión. ¿Lo entiendes ahora? Absolutamente. Ahora también entiendo por qué debo convertirme en el caballero de Rosamund. Tenía que haber alguien que enseñara a sus sirvientes que las advertencias de Ferdinand eran verdaderas y no estaban más allá de lo necesario. De lo contrario, si se derrumbaba en el templo, sus sirvientes serían castigados por no mantenerla sana, mientras que sus caballeros serían castigados por no mantenerla a salvo. Se aprecia su comprensión en el asunto, dijo Ferdinand, levantando ligeramente una ceja mientras continuaba mirándome. Damuel le ha servido durante medio año en el templo, pero es un ley noble. No tiene el estatus para aconsejar a sus sirvientes. Usted jugará un papel esencial aquí como su familia y como archinoble. Cuando se trata de proteger a Rosamund, de lo que debe ser cuidadoso por encima de todo son sus imprudentes miembros de la familia, Sylvester, que siempre está avanzando y haciendo las cosas a su manera. Wilfrid, que es bien conocido por ser un alborotador egocéntrico, y finalmente, tu propio abuelo, que parece estar poniendo todo de su parte en la ceremonia de bautizo de su nieta. Tendrás que prestarles mucha atención a todos ellos. Si descuidas a Rosamund, sin duda morirá de la forma más ridícula mientras no la miras. Instintivamente supe que no estaba haciendo una amenaza vacía, sino que estaba afirmando un hecho simple e inamovible. Mi deber era mantener viva a Rosamund hasta que hubiera elegido a sus sirvientes, en cuyo momento podría retirarme como su caballero. Lord Ferdinand, ¿sería posible hacer entender a Lord Wilfrid y a mi abuelo lo débil que está Rosamund antes de que adquiera sus sirvientes, para que no ocurra ningún desastre en el castillo? Si es posible, me gustaría que esto se hiciera bajo su observación.
Era tan débil que sería imposible protegerla si los demás no comprendían el alcance de su debilidad. Por esta razón, era importante que ellos aprendieran antes de que ella se mudara al castillo. Veré si puedo pensar en un plan efectivo, respondió Ferdinand, golpeando un dedo contra su sien. Capítulo 209. Un chef muy estresado. Hugo, un carro de la compañía Otmar con los postres para mañana está aquí. No sé por qué, pero Lizzie está con ellos. Chasqueé reflexivamente mi lengua. Mañana era el día en que la fiesta del archiduque llegaría al restaurante italiano. Resultó que la aprendiz de doncella de Santuario Azul con la que había estado entrenando había sido una chica archinoble todo el tiempo. Sus esfuerzos en el taller y en el orfanato fueron lo suficientemente alabados como para que el archiduque la reconociera y adoptara, lo que también implicó que su nombre se cambiara de Main a Rosemain por alguna razón. No sabía mucho de asuntos nobles, así que no era gran cosa para mí, y como cocinero plebeyo, no había mucha diferencia entre servir a un noble o a un archinoble o lo que sea. Para ser honesto, sabía que ser la hija adoptiva del archiduque era algo importante, pero estaba tan fuera de mi alcance que no encajaba. Mirando hacia atrás, me sorprendió lo loco que era el lugar en el que había estado entrenando. Así que sí, no estaba muy involucrado en el negocio de los nobles, pero que el archiduque se interesara por el restaurante que su hija adoptiva había financiado y quisiera ir era otra cosa. Eso me involucró directamente. Tendría que servir la comida al archiduque. En circunstancias normales, sería impensable que el archiduque viajara a la ciudad baja solo para visitar un restaurante, aunque lo hubiera financiado su hija. Por eso Beno de la compañía Gilberta y su nuevo socio de la compañía Otmar hacían todo lo posible para asegurarse de que no hubiera ningún percance. Seleccionaban carne y verduras de la mejor calidad, las llevaban dentro, comprobaban las cosas con los camareros y mantenían un contacto regular con el templo. Éramos mejores en la preparación de la comida de Lady Rosemain, ya que ella estaba disponible para darnos instrucciones indirectas, pero lo más frustrante era que Lizzie era mejor en la preparación de dulces. Por eso la nieta del maestro de ceremonias, Frida, decidió ponerla a cargo de los postres de mañana, es decir, el pastel de libra, el pastel esponjoso y el millo de crepas. Todavía éramos responsables de los últimos retoques, pero eso no cambiaba el hecho de que nos robaba el trabajo, lo cual no se sentía muy bien. Quería hacer algunos postres por mi cuenta para eclipsarla, pero estaba demasiado ocupado haciendo el consomé. La sexta campana sonó hace un segundo. ¿Qué hace Lizzie aquí cuando estamos tan ocupados? Eché humo. No es que estuviera molesto por ver a Lizzie, solo había planeado limpiar un poco antes de que llegara. Honestamente. Pero desafortunadamente, parecía que me había oído alto y claro. Irrumpió en la cocina llevando un gran plato con una cubierta de metal en forma de cúpula y me miró fijamente. Vine a entregar algunos postres y a probar sus cosas. ¿Qué más? ¿Estás haciendo algo que no quieres que vea? No me digas que te has equivocado con el consomé, de todas las cosas, dijo con un resoplido. Como si lo hubiéramos hecho. Estamos ocupados haciendo la cena. ¿Qué estás haciendo aquí? Había estado en la casa del maestro aprendiendo recetas de los nobles hasta hace poco, así que sabía cuando Lizzie iba a estar más ocupada, es decir, ahora mismo. No tenía ningún sentido que viniera aquí, cualquiera podría haber traído los postres. Terminé de preparar la cena hace mucho tiempo y decidí dejar el resto a mis ayudantes, dijo Lizzie despectivamente antes de bajar su plato y extender una mano hacia mí. Así que, Hugo, ¿te las arreglaste para hacer un consomé que no te avergüence a ti ni a los demás? El consomé era una parte esencial del menú de Lady Rosemain, pero era, de lejos, la más agotadora y lenta de todas las recetas. Para empeorar las cosas, era el plato que no se parecía a nada de lo que los nobles solían comer, por lo que fracasar aquí haría que todo lo demás también fracasara. Por eso pasé la tarde concentrándome en el consomé, negándome a dejar la olla ni siquiera un momento y en cambio gritando mis instrucciones a Todd y a mis asistentes. El consomé era el resultado de cocinar muy cuidadosamente los ingredientes de primera clase que la compañía Otmar había proporcionado, y el aroma que flotaba en la cocina era suficiente para dejar claro lo bien hecho que estaba. Y es aún mejor saber que Lizzie todavía no puede hacer doble consomé. Devolví la mirada presumida de Lizzie y vertí un poco de consomé aún humeante en un pequeño tazón para probar el sabor,
similar a los que habíamos usado en la cocina de Lady Rosamine. Pruébalo y compruébalo tú misma. Lizzie tomó el tazón de consomé y lo agitó un poco, buscando cualquier nubosidad entre el líquido puro. Luego lo olfateó, antes de llevar lentamente el contenido del tazón a su boca. Ah, mi estómago me está matando. Lizzie no solo era mi maestra y la de todo en lo que respecta a la comida noble, sino que era mi máxima rival a la hora de ver quién podía mejorar las recetas de Lady Rosamine. Confiaba en este plato, pero aún así me ponía nervioso tener que esperar su juicio. Sabía que moriría por dentro si se arrugaba la cara mientras lo probaba, pero todo lo que podía hacer era esperar nerviosamente. Lizzie frunció el ceño, sin avergonzarse. Parece que no necesito meterme, dijo, devolviéndome el tazón antes de gritar a la gente fuera de la cocina. Vamos, tráelo todo. Diablos, sí. Gané. Disfrutando de la victoria, puse los postres en la sala de preparación de invierno de la cocina donde hacía más frío y llevé la olla de consomé al almacén. En momentos así, deseaba tener a mano la gran sala de hielo que teníamos en el templo, pero como funcionaba con maná, algo que solo los nobles tenían, ni la casa del maestro del gremio ni el restaurante italiano tenían una. Fue una verdadera lástima, ya que era más que conveniente. Todd y yo revisamos minuciosamente que todo estuviera listo para mañana, luego terminé de limpiar y cerré las puertas para ir a casa. Terminé saliendo un poco tarde. Pensé para mí mismo mientras caminaba enérgicamente por la elegante parte norte de la ciudad. El restaurante italiano estaba situado en un bonito lugar de la ciudad, justo al noreste del centro, así que ir directamente hacia abajo me llevaría a la calle principal que conectaba las puertas este y oeste. Eché un vistazo a la bulliciosa puerta este mientras el cielo se oscurecía y luego entré en un estrecho callejón lateral, apartando a las mujeres que buscaban clientes. Cuando llegué al pozo más cercano a mi casa, me detuve un momento y miré hacia arriba, esperando ver a mi muy reciente novia Kirke. Por suerte, había una sombra en la ventana de su habitación. Bienvenido a casa, Hugo, dijo. Mañana es el gran día, ¿no? Buena suerte. Sí, va a ser genial. Volví a informar. Sabía que todo el mundo podría oírme, ya que era verano y sus ventanas estaban abiertas, pero no me importaba. Había tenido que entrenarme con una aprendiz de doncella de Santuario Azul y ser seleccionada como chef jefe del restaurante de clase alta de la compañía Gilberta para que el destino me bendijera finalmente con una chica. Escuchen todos. Escuchen lo feliz que soy. En el festival de verano del año que viene, seré la estrella del espectáculo. Después de años de lanzar Taos durante el Festival de las Estrellas, por fin llegó mi hora de ser la estrella. No había llegado a tiempo para el festival de este año, pero el próximo año sería mi año. Iba a esquivar las Taos de los perdedores solitarios y celosos y correr a casa con mi nueva esposa. Para ello, necesitaba asegurarme de que la comida de mañana tuviera éxito, tanto para mi futuro como chef, como para mi matrimonio. Voy a hacerlo. Y así, el día de mi desafío más importante finalmente llegó. Cociné desesperadamente con Todd y mis asistentes, sintiendo un nudo tan apretado en mi estómago que estuve a punto de vomitar. Todo el tiempo, Todd y yo no dejábamos de recordarnos que estábamos bien. La misma Lady Rosamine nos había asegurado que estábamos bien. Todo estaría bien. El archiduque y todos los nobles dijeron que nunca habían probado nada como esta cocina antes, y cada persona estaba más que satisfecha, dijo Mark mientras empujaba un carrito de vuelta a la cocina, habiendo terminado de servir el postre. Solo una vez que escuché que los clientes estaban satisfechos, que lo había logrado, la tensión se drenó de mi cuerpo, y una sonrisa se extendió por la cara de Mark cuando vio que Todd y yo caímos de rodillas en el lugar. Excelente trabajo, todos, continuó. Sé que todos ustedes desean descansar, pero recuerden que es hora de que los camareros y asistentes coman. Denle un último empujón. Siguiendo las instrucciones de Mark, preparamos comidas para todos los demás. Los asistentes del templo y los músicos comían en la sala lateral, mientras que los camareros buscaban lugares para sentarse en mesas vacías alrededor de la cocina o junto a las puertas en algunos salones. Todd y yo no habíamos sido criados para ser tan correctos como los asistentes o empleados de las grandes tiendas, así que estábamos bien comiendo de pie.
La comida sabía tan bien que casi me conmovió hasta las lágrimas, tal vez debido al inmenso alivio de haber tenido éxito. Pero la historia no terminó ahí. Por alguna razón, los nobles salieron del restaurante en extraños animales voladores, llevando a Beno, Mark y al maestro del gremio con ellos. Los vimos en un aturdimiento, pero los transeúntes en la calle estaban haciendo un gran alboroto de pánico. Se oían gritos y chillidos que venían de fuera, y luego tuvimos gente que se apresuró a entrar en el restaurante para preguntar qué estaba pasando. Con todos los responsables eliminados, los únicos que podían tratar con la multitud eran Frida y Fran, este último uno de los asistentes de Lady Rosemaine. Se disculparon educadamente y explicaron que los nobles hacían lo que los nobles hacían, ofreciendo transmitir las quejas si alguien las tenía. Pero pocos parecían interesados en quejarse directamente a los nobles, así que la multitud se dispersó naturalmente. Una vez que todo se calmó y terminamos de limpiar la cocina, los nobles volvieron. Mark se deslizó del grupo, entrando en el comedor y convocándonos a Todd y a mí. Hugo, Todd, tengo noticias importantes. Debido a circunstancias muy profundas que involucran al archiduque, la apertura del restaurante italiano se retrasará un mes o posiblemente 2. Por supuesto, se le seguirá pagando durante este tiempo, pero le pedimos que siga trabajando por esa paga. ¿Es eso aceptable? No me importaba mientras no nos despidieran de la nada. Trabajar por dinero era lo mejor del mundo. Todd y yo asentimos juntos, y Mark sonrió. Muchas gracias. Aprecio su comprensión en este asunto. Ahora, preferiría trabajar en el barrio noble o en el templo durante el próximo mes. ¿Qué? El plan de hoy era vender las recetas de Lady Rosemaine a los 3 importantes visitantes que vinieron a comer hoy, pero las recetas de Lady Rosemaine son un poco inusuales, ¿no? Tiene que haber alguien que pueda enseñar a los demás directamente, y para ello nos gustaría que ustedes dos enseñen a sus chefs. Las recetas de Lady Rosemaine eran ciertamente extrañas. Se hacían con mucho trabajo de preparación para maximizar el sabor, y algunos de los métodos de cocina eran difíciles de creer al principio. Alguien que las mirara en el papel, esperaría que la comida supiera mal. Por mi experiencia, descubrí que cuanta más experiencia tuviera una persona, más difícil le resultaría creer y entender las recetas. Ella era más joven que yo y se había acostumbrado a ellas bastante rápido, mientras que Todd todavía terminaba confundiéndose mientras cocinábamos. De hecho, no había ninguna garantía de que los chefs de los nobles nos tomaran en serio incluso cuando les enseñábamos directamente. Tengo que ir al templo, dijo Todd, la sangre que le brotaba de la cara mientras me agarraba del brazo. Por favor, Hugo. Moriré antes de ir al barrio noble. Era inútil cuando se ponía demasiado nervioso, y temía tanto a los nobles que incluso hizo lo posible por evitar a Lady Rosemaine cuando estaba en el templo. Dicho esto, al menos estaba familiarizado con el templo, y sin duda sería mejor que fuera allí que enfrentarse al barrio noble. Sí, no creo que tú tampoco sobrevivas allí. Puedes tomar el templo. Gracias, Hugo. Te debo una. Tampoco es que vaya a pasarlo bien en el barrio noble. Estoy seguro de que voy a vomitar todos los días por el estrés. Veo que está decidido, entonces. Por favor, ven conmigo al comedor. Mark nos llevó a Todd y a mí al comedor, donde fuimos presentados como los chefs de hoy por Lady Rosemaine. Después de negociaciones difíciles que parecían centrarse en el dinero, fuimos vendidos a los nobles como maestros durante un mes. De camino a casa, vi a Kirke entre las mujeres preparando la cena junto al pozo. La saludé, sonriendo ante la idea de que para entonces el año que viene nos casaríamos y ella me prepararía la comida. Se sentía como si ya estuviéramos recién casados. Hola, Hugo. ¿Cómo te fue? ¿Todo salió bien? Sí. De hecho, me fue tan bien que voy a ir al barrio noble durante todo un mes. Estaré enseñándole a los chefs nobles estas nuevas recetas. ¿De verdad? ¡Guau! Enseñando en el barrio noble. Es increíble, Exclamó Kirke, con los ojos brillantes. Levanté la cabeza con orgullo, solo para que mi madre saliera de entre la multitud de mujeres y me regañara por no decírselo antes. Lo siento, mamá. Kirke es mucho más importante para mí ahora mismo.
Kirke me despidió el día que me iba al barrio noble. Buena suerte. Será solitario, pero estaré aquí esperándote, dijo. Una vez que me despedí, me dirigí a la plaza central donde me reuní con Todd, y juntos fuimos al templo. Cuando sonó la segunda campana, nos identificamos con el sacerdote gris que estaba de guardia, quien nos llevó no a las habitaciones de la directora del orfanato, sino a las del sumo obispo, en lo más profundo del templo. Buenos días, Lady Rosemaine. Buenos días, Hugo. Buenos días, Todd. Imagino que será una gran lucha trabajar en la cocina de alguien que no soy yo, pero confío en que ambos lo harán bien, dijo Lady Rosemaine con las prendas de una verdadera chica noble. Sam, Todd está aquí. En eso, un sacerdote gris aparentemente llamado Sam comenzó a alinear monedas de oro grande y plata en la mesa. Es la primera vez que veo un oro grande. ¡Wow! Y hay tantos. Esta parece ser la cantidad correcta. Sam, por favor guía a toda la cocina de Ferdinand. Fran, por favor, reúne el dinero y contacta con Ferdinand. Como desees. Sam se llevó al inquieto Todd mientras Fran ponía el dinero en una bolsa y salía de la habitación. En su lugar vinieron Nicola, que a veces había ayudado en la cocina, y Ella, que se había convertido en la chef personal de Lady Rosemaine. Lady Rosemaine, he traído a Ella. Gracias, Nicola. Ahora te pido que lleves a Hugo y a Ella al carruaje para los asistentes. Como desees. Ella, Hugo, por favor, síganme. Seguimos a Nicola hasta la puerta del templo, donde encontramos carruajes increíblemente hermosos para uso de la nobleza. Lady Rosemaine viviría en el castillo a partir de hoy, por lo que los carruajes fueron enviados para ella también. Por favor, esperen aquí hasta que Lady Rosemaine y el sumo sacerdote estén listos, dijo Nicola. Los plebeyos no podían entrar en el barrio noble sin la aprobación de los nobles. Gracias, Nicola, respondió ella. Sé que será difícil sin mí por un tiempo, pero estoy segura de que estarás bien. Lo haré ahora que muchos sacerdotes grises y doncellas de santuario están aprendiendo. No puedo esperar a que aprendas un montón de nuevas recetas y vuelvas para enseñarme más, dijo Nicola, antes de girar sobre su tacón y marcharse. Ella le hizo un gesto de despedida a Nicola cuando se fue. Podía adivinar que habían pasado muchas cosas con ella durante el invierno mientras Todd y yo no estábamos, ya que parecía mucho más madura de lo que solía ser. Espera. ¿Has alcanzado la mayoría de edad? Solo cuando subimos al carruaje y nos perdimos de vista, pude relajarme, y entonces noté algo que no había visto antes. Por supuesto que ella parecía más madura, tenía el pelo recogido. A la vuelta en primavera. Aunque me perdí la ceremonia de mayoría de edad por estar en el barrio noble. Es una lástima. No lo creo. Lady Rosemaine me dio nuevas recetas para celebrar, y una pequeña picadora de carne para usar en la cocina ya que a las chicas nos falta fuerza en los brazos. Ejeje. Realmente es algo más. Te lo mostraré más tarde, lo tengo empacado. Los picadores de carne eran máquinas que picaban la carne. Las de la ciudad eran bastante grandes y eran propiedad de carniceros que las usaban para triturar mucha carne para convertirla en salchichas, y definitivamente no eran lo suficientemente pequeñas para que un individuo las posea. Nunca había pensado que existieran pequeños picadores de carne. Eso suena como que haría la carne molida mucho más fácil de hacer. No es justo. Dijo que le pediría a un herrero que conoce que me haga otros utensilios de cocina también. Las mujeres lo tenemos difícil en el barrio noble, así que quiere que sea lo más fácil posible para mí cocinar. Parecía que Lady Rosemaine se había encariñado con ella. Nunca me había dado ninguna herramienta para facilitar la cocina. De nuevo, no es justo. Oye, Ella. Eso me recuerda. ¿A qué lugar del barrio noble vamos? HM. ¿Dónde más sino en el castillo del archiduque? Es un poco lento en la toma de decisiones, Hugo. ¿El castillo? Quiero decir, había oído que íbamos al barrio noble, pero nada más. Había asumido que Lady Rosemaine iría al castillo mientras que yo sería enviado a la casa del comandante, pero según ella y yo íbamos a la cocina del castillo.
Ella era una mujer que acababa de llegar a la mayoría de edad, y la gente sin duda la juzgaría por su apariencia más que por su talento. Por eso se unió a mí hasta que fue un miembro regular de la cocina del castillo. Además de eso, el caballero comandante enviaría al jefe de cocina de su finca al castillo para aprender recetas. Ella conocía a ese chef, y le había enseñado algunas recetas antes. Aparentemente, él todavía la miraba con desprecio, pero se lo tragaba porque quería saber las recetas de Lady Rosamine. Creí que me iban a tirar a una cocina aún más grande que la de la finca de Lord Carstead sola, así que me alegro de que estés aquí conmigo, Hugo. Parece que hace tanto tiempo que fuimos por primera vez a la cocina del templo juntos. Esa vez, fue Beno quien nos llevó al templo. Ahora es Lady Rosamine quien nos lleva al castillo del archiduque. Es solo por un rato, pero ahora somos chefs de la corte, ¿eh? Solo pensarlo me hace doler el estómago. La idea de un chef plebeyo que de repente se convierte en el chef de la corte del archiduque era asombrosa, especialmente después de oír a él hablar de lo orgullosos y arrogantes que eran los chefs nobles. Hugo, en realidad eres más temeroso que Todd, ¿no? No todos los días tienes un nuevo lugar de trabajo como este. Hagamos lo mejor que podamos para oler nuevas recetas. Es bueno tener una meta por la que trabajar. Muy bien. Sabes, tienes razón. Incluso voy a ir a hablar con el padre de Kirke cuando vuelva del barrio de Noble. ¿Qué? ¿Kirke? Hugo, ¿conseguiste una novia? Ella preguntó, con la boca abierta. Estaba escrito en su cara que no podía creerlo. Lo creas o no, no me importa. Los hechos son los hechos. Sí, no hace mucho tiempo. Trabajar para un noble en el templo sacó mi nombre a la luz, y antes de darme cuenta, estábamos saliendo. No puedo imaginar que sea muy difícil para ti conseguir un novio, y lo recomiendo mucho. Es mucho más fácil trabajar duro cuando tienes a alguien especial a quien impresionar. ¡Wow! Eso es genial. Definitivamente lo tendré en cuenta, respondió ella, claramente no interesada en absoluto. Estaba tan obsesionada con la cocina que, a pesar de la mayoría de edad, parecía ser una niña que no tenía ningún interés en el romance. No trabajaremos aquí para siempre, pero no se puede tener mucho más prestigio que un chef de la corte. ¿Crees que el padre de Kirke me dejará casarme con ella solo por eso? Asumiendo que no rompa contigo mientras estés en el castillo. Ella, no digas eso. He estado atrapado lanzando taus en el Festival de las Estrellas en los últimos años, pero el próximo año será diferente. Este año lo haré. Cuando vuelva de entrenar en el castillo, iré directamente con el padre de Kirke y le pediré permiso. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.